Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una aula en vivo más. Me alegra mucho verles a nuestros alumnos de siempre. Y entonces, el tema de hoy es cómo elegir la lectura, ¿sí? Parece poca cosa, ¿sí? Parece poca cosa, pero quien haya tenido el coraje de enfrentarse a la Biblia sabe que es un librón en el cual uno puede ahogarse. Entonces, para que no se ahoguen, quiero dar unas recomendaciones acerca del uso de la selección del texto para hacer la lección divina y cómo ordenar, cómo hacer una especie de calendario, ¿sí? Entonces, antes de comenzar esta clase, vamos a pedir a Dios que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, estamos en esta siguiente lección, siguiente aula de esta serie que hace mucho quería hacer ya sobre la lección divina, ¿sí? Em, entonces, el tema de hoy es la selección de la lectura. ¿Cómo elegimos nuestra lectura? ¿Cómo hacemos para no tener que agarrar la Biblia y hacer esto? A ver, ¿qué me dice Dios hoy? Mm, Corta la cabeza de tu enemigo y vete a la ciudad que yo te indicaré. Entonces, para no hacer semejante cosa que podría causar problemas con el vecino, entonces, entonces necesitamos saber cómo hacer una selección razonable del texto. Quiero hacer primero algunas consideraciones sobre la cuestión. Entonces, recordando aquellas palabras que están en el Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, escucha Israel los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy. Entonces, toda, toda la Biblia es palabra de Dios. ¿M? Toda la Biblia es palabra de Dios. Y realmente toda la Biblia es apta para hacer lección divina. Entonces, fin de la clase, bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces, si toda la Biblia es apta para hacer palabra, para hacer lección divina y si toda es palabra de Dios, ¿cuál es el problema entonces en elegir? Bueno, el tema es que hay pasajes que son más fáciles y pasajes que son más apropiados según las circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Las circunstancias son, por ejemplo, los tiempos litúrgicos, la situación de nuestra alma, la situación de la iglesia, local o universal, un evento em, social o político en nuestro país, ¿por qué no? Saber lo que Dios nos dice en cada caso, em, o inclusive una circunstancia no menos importante, te lo digo al final, pero no por ser de menos importancia, es nuestra propia preparación para poder entender las Sagradas Escrituras, que ese es un tema que no siempre lo tenemos en cuenta. ¿Mm? Entonces, hay textos que son más fáciles y hay textos que son más apropiados según las circunstancias. Que sean fáciles los textos no significa que sean de menos contenido. No olvidemos, es palabra de Dios, ¿sí? Y como es palabra de Dios y como es Dios el que está hablando al contar estas historias, ¿sí? Dios es el que está permitiendo estas historias y Él es el que está contando estas historias por boca del autor sagrado. Entonces, aunque el texto sea facilísimo, eso no deja de ser por eso palabra de Dios y no deja de tener toda la profundidad que debería tener para que Dios nos hable. Entonces,
esa es la primera consideración que tenemos que tener. ¿Hay textos que son difíciles? Sí, hay textos que son muy difíciles. Piensen ustedes que hay pasajes, contados pasajes de la Escritura, sobre los cuales los teólogos hasta hoy discuten. Imagínense nosotros los pobres mortales, que ni somos exégetas, que ni conocemos las lenguas originales, ni conocemos la cultura en la que se escribió, y nosotros vamos a pretender que, como pretendieron los reformadores protestantes, que Dios le habla a cualquier persona en cualquier texto de las Sagradas Escrituras. Y eso no es cierto. Repito, hay textos sobre los cuales los teólogos hasta ahora no se ponen de acuerdo, contados. Hay textos cuya interpretación, y esto es más grave todavía, más grave en el sentido de más pesado, mucho más grande, que hay textos sobre los cuales la iglesia, su magisterio, la autoridad de la iglesia todavía no se ha pronunciado. Por ejemplo, el último párrafo, el último capítulo del Apocalipsis, que apropiado, ¿no? Justo el último capítulo del Apocalipsis que habla sobre los últimos tiempos, sobre todavía lo que no ha sucedido, es materia sobre la cual la iglesia todavía no ha dado, y probablemente no la dará nunca, porque justamente se trata de cosas sobre las cuales ella no conoce, no sabe, ¿sí? Lo que puede hacer es hacer unas orientaciones acerca de su interpretación y nada más. Entonces, queda claro, hay textos que son fáciles y hay textos que son difíciles. Hay textos que son más apropiados en ciertos momentos y de nuestra vida o de la vida de la iglesia o de la sociedad, y hay otros que son quizá menos apropiados. Con el tiempo, con los años, con los muchos años, cualquier texto de la Escritura, por muy alegre o triste que sea, siempre podrá ser aprovechado por nosotros, por una persona que tiene la práctica, que tiene la experiencia de la elección divina. Cualquier texto puede ser aprovechado entonces para poder extraer de él enseñanzas para su propia vida y para la comprensión que él pueda tener del mundo y de la realidad. Pero para eso hay que empezar, como dice Santo Tomás de Aquino en sus consejos a los estudiantes, a los novicios en el estudio, y esto es un estudio, porque el estudio no es otra cosa que la aplicación atenta de la inteligencia a algo para poder comprender, para poder ver cuáles son sus implicancias. Entonces es la atención, es la aplicación atenta de la inteligencia a algo en particular, a un tema, a algo en lo cual yo pueda, de lo cual yo pueda abstraer conocimiento, ¿no? Conocimiento en sentido general. Entonces, y Santo Tomás dice en sus recomendaciones a los estudiantes que nunca empieces por las cosas difíciles. Empieza más bien por no te lances directamente al mar. No vayas tampoco por los ríos. Empezá a ejercitarte primero en los pequeños riachuelos, arroyos, pequeñas corrientes de agua, y eso te permita entonces adquirir la habilidad suficiente para luego lanzarte a las corrientes más grandes, para luego a los ríos, para luego finalmente al mar. Ese, ese consejo sapientísimo nosotros tenemos que considerar en las Sagradas Escrituras, que es un océano de sabiduría y de amor. Pero aún el amor, por muy amor que sea, nosotros no lo comprendemos si es que no estamos preparados. ¿Nunca acaso tu mamá te dijo, mi hijo, cuando seas grande, me vas a entender? Y entonces cuando somos adolescentes decimos, pero qué pesada mamá, no me entendés. Y después cuando somos grandes decimos, mira, mi mamá tenía razón. Realmente tenía razón. No es que entendía toditito lo que había en el mundo, pero entendía más que yo. ¿Sí? Y en el caso de Dios pasa algo análogo, solo que extrapolado al infinito. Dios nos ama, fíjense cómo todavía nos cuesta a nosotros entender, por ejemplo, la entrega generosa que hace el Padre de su Hijo para que se sacrifique en la cruz. Y decimos nosotros casi de memoria, sí, eso Dios lo hizo por amor, pero, ¿cómo puede Dios permitir la muerte y el sufrimiento de su Hijo por amor? Si nos cuesta entender, no tiene que sorprendernos. El problema no es el amor de Dios, el problema somos nosotros que somos muy cortos. Bueno, entonces,
¿Cómo podemos elegir entonces pasajes? Bueno, hay listas que pueden servirnos a nosotros. Habrán visto en alguna vez, podemos usar listas, por ejemplo, elegir según el tiempo litúrgico. Muy conveniente, muy conveniente. El tiempo litúrgico es una circunstancia que puede ser muy útil. Entonces, ¿y conviene elegir por el tiempo litúrgico? Sí, conviene. Conviene elegir por tiempo litúrgico. Entonces, yo puedo elegir textos para Cuaresma, textos para el tiempo durante el año, textos para el tiempo de Navidad, para Adviento, etc. Es la elección más obvia. Probablemente la mayoría de ustedes ya ha hecho una elección de ese tipo. De hecho, yo mismo elijo, a mí me conviene mucho porque como sacerdote yo vivo inmerso en la liturgia. De hecho, para mí, tengo que decirles que no existe el calendario civil. Entonces, cuando la gente me dice, ay, felicidades, padre, por tal cosa. Y yo tengo que hacer un esfuerzo para ubicarme más o menos en el calendario civil porque simplemente estoy desconectado del calendario civil. Para mí, estamos en la 29ª semana del tiempo durante el año, a punto de llegar al Adviento. O sea, no pienso en otra cosa. Tampoco me importa, ¿no? No es que no estoy diciendo que no tenga su importancia, pero no tengo neuronas disponibles para otro calendario en mi mente. Entonces, me es más fácil y me parece que es muy conveniente para los católicos, no es el único camino, utilizar textos según el tiempo litúrgico. ¿Sí? Además, te ayuda a poder vivir mejor los tiempos fuertes, a comprender mejor cuál es el sentido de las lecturas en la misa. O sea, te permite una vida eucarística mucho más profunda. ¿Sí? Mucho más profunda. Y entonces, la lección divina, por ejemplo, del texto del Evangelio del domingo, me permite a mí, porque ¿cómo funcionan las lecturas? Funciona más o menos así. Esto no es tan exacto, pero es en un 70-80% así. El texto del domingo se explicita más o menos, es como que se desarrolla en los textos de la semana. Ese es el alma más o menos de la distribución de las lecturas. ¿Cómo le hicieron eso? No tengo idea de cómo lo hicieron, pero la verdad es que, a pesar de las muchas críticas que uno puede hacerle a la reforma litúrgica, ¿sí? Críticas de teólogo, digo, sin embargo, el ordenamiento de las lecturas es una obra prima. De verdad, una obra maestra. Una obra maestra. Entonces, uno puede leer un texto, meditar el texto del domingo y después durante la semana los textos es como que van complementando, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento y los Salmos. A veces parece que no tiene nada que ver, pero eso quizás pienso yo por mi ignorancia, a veces parece que no tiene nada que ver. Otras veces parece que no tiene nada que ver, pero hago un esfuerzo de meditación y encuentro el gancho. Ahí mismo encuentro el gancho. Y digo, mira, aquí está el punto, ¿no? Entonces eso puede ayudar a seleccionar. Otro modo de seleccionar, según las circunstancias, estamos hablando de circunstancias. Otro modo de seleccionar según las circunstancias es utilizar estas listas que se encuentran a veces en los devocionarios y que puedo tratar de conseguir, o si alguno consigue, puede compartir, pero si comparten ustedes, yo voy a decir, bueno, esta lista es buena o mala. Que dice, bueno, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando pedís algo, cuando haces esto, cuando haces aquello. Bueno, estas listas son en general cortas, tienen 20 o 30 lecturas como mucho, y son las lecturas más, digamos así, famosas sobre cada tema. Si buscas perdón, ¿cuál va a ser el texto para buscar perdón? Escriban en los comentarios. ¿Cuál es el texto para buscar perdón? El primero que se les ocurre. El hijo pródigo, no puede ser que no se les haya ocurrido, ¿no? El hijo pródigo. Entonces, pero no es el único texto para hacer lección divina. ¿Sí? Hay muchos otros textos para hacer sobre el perdón, solo que es el más famoso. Y estas listitas, según el estado de ánimo, pueden ser útiles. Pero repito, se acaba rápido. Como tiene 30 lecturas, el miserero, no, Lupita, lo que pasa es que vos ya estás en las alturas de la teología y entonces, sí, yo no diría el miserero del Salmo 51, yo, porque para eso los que rezan la liturgia de las horas
probablemente pensarán eso. Yo pienso eso en primer lugar porque todos los viernes sí o sí rezamos el Miserere, ¿no? El Salmo 51. Sí o sí. El primer salmo de la mañana es el Salmo 51. Entonces, claro, uno tiene clavado el Salmo 51 en la mente. Recuerdo que tenía un sacerdote que me daba, y me da todavía, las veces que me confieso con él, lecturas o textos de la Escritura para meditar como penitencia en la confesión, y siempre me daba el Salmo 51, y yo decía, ay, ¿qué quiere decir este, verdad? Entonces, después resulta que no era nada místico. El tema es que, claro, veía que era lo más conveniente para el pecador arrepentido, ¿no? Bueno, entonces, eso es de circunstancias, estados de ánimo, ¿sí? Si uno está más avesado en el tema, puede seleccionar, qué sé yo, según ciertas circunstancias genéricas de la historia, pero ahí uno tiene que tener más conocimiento. Y solo menciono rápidamente. Elección del Papa. Se va a elegir el Papa esta semana. Bueno, entonces meditamos. Qué conveniente meditar, por ejemplo, el Tu es Petrus del Evangelio. ¿Mm? O hay una elección política. Entonces, por ejemplo, los pasajes del libro de los Reyes, la historia de David podría ser. O podríamos, o dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, esa polémica entre Jesús y los fariseos. También podríamos, pues, etcétera, ¿no? Podríamos utilizar también circunstancias de ese tipo. Bueno, entonces, y según la facilidad. Ahora, ¿cómo podríamos elegir pasajes según la facilidad? ¿Qué es más fácil? Lo más fácil son los evangelios. Por ahí comenzamos. Algunos piensan que lo más fácil es los proverbios. Entonces, muy común es salir a elegir los proverbios, porque los proverbios son como sentencias morales. Haz esto, no hagas esto. Entonces nos parece que es como una especie de lista de los mandamientos ampliada, ¿no? Entonces dan como consejos. Pero esto es de matriz protestante, ¿eh? De hecho, por eso algunas sectas protestantes como el grupo de los Gedeones, que son unos empresarios evangélicos que no sé de qué denominación son, publican un extracto de la escritura que tiene los salmos, proverbios y los evangelios. Muy útil. Muchas veces uno encuentra en los hoteles eso, esta bibliecita, ¿no? Con traducción, eh, digamos, discutible, pero, en fin, si uno conoce puede utilizarla, ¿no? Pero fíjense en la matriz evangélica, ¿eh? Si yo fuera a seleccionar algo para dar, yo seleccionaría en realidad otros pasajes. Probablemente seleccionaría o algunas cartas de San Pablo, o el Génesis, ¿sí? O seleccionaría el Génesis y el Éxodo, por ejemplo. Ahí hay muchísimas historias que son muy útiles para la lectura y el ejemplo, que no son tan difíciles. En cambio, los proverbios da una selección moral, parece fácil, pero el problema está en que la Biblia nos puede, muchos de los consejos morales de proverbios y otros libros de sabiduría son irónicos. Y si uno no se da cuenta de esa ironía, uno termina pensando que eso es lo que el autor está diciendo. Entonces, es necesario estar un poco avesado en el texto. Y esa ironía, por lo menos si dice así, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso está en la Biblia, ¿eh? Entonces uno dice, ay, sí, está en la Biblia. Entonces, comamos y bebamos y bueno, vamos a... Es una ironía, ¿comprenden? Es una ironía del epulón, ¿eh? del hombre que solamente busca saciar sus apetitos sensibles. Y entonces, si uno lee eso sin estar imbuido de la doctrina de Cristo, ¿sí? Del Evangelio, no lo entiende. Bueno, entonces empecemos por los Evangelios. Luego podemos pasar a, ¿qué les parece? ¿Dónde pasamos? Las cartas paulinas o las cartas católicas. San Pablo, San Juan, San Pedro, Santiago, Judas, todas las cartas, post-evangelio. Después podemos pasar a
podemos pasar a el Pentateuco, ¿sí? El Pentateuco, después los Salmos, después los históricos, luego los sapienciales, los Salmos y poéticos en general, ¿sí? Luego los sapienciales y finalmente el Apocalipsis. El Apocalipsis y los libros apocalípticos que son este y el de Daniel. Este sería un orden que podría ser. Vuelvo a decirles. Evangelios, cartas católicas, Hechos de los Apóstoles, cartas católicas, ¿no? Consecuencia, toda la consecuencia del Evangelio. Luego pasamos al Pentateuco, porque si no, no entiendo nada del Antiguo Testamento. Luego paso a los Salmos, luego los históricos, perdón, Salmos y sapienciales, perdón, Salmos y poéticos, Salmos y poéticos. Luego los históricos, luego los sapienciales y finalmente el Apocalipsis. Ahora, ustedes me dirán, espera un rato, si la lección divina consiste en una perícopa, en un capítulo, ¿en cuánto tiempo vamos a hacer todo eso? Voy a hacer meditación del Apocalipsis en el año 2400, ¿entienden? Es cierto, yo les estoy diciendo a ustedes un ordenamiento que probablemente nunca vayan a llegar, pero para que se den cuenta ustedes que no conviene comenzar por el Apocalipsis, que muchas veces por curiosidad lo queremos hacer, y el Apocalipsis tiene demasiadas referencias. Más adelante les voy a hablar a ustedes acerca de la lectura continua, que es una herramienta muy importante, pero ahora no les voy a decir nada todavía, así ustedes se enganchan y vuelven a la próxima clase. Es broma, ¿eh? Entonces, voy a hablar sobre la lectura continua para que ustedes puedan entender por qué es importante la lectura continua y ahí vamos a volver a este orden de la que estuvimos hablando ahora, ¿sí? Bien. Entonces, ¿podemos empezar entonces con los evangelios? Sí, eso es lo más fácil. Y en este orden para hasta lo más difícil. Estamos hablando de lección divina, ¿eh? Lección divina, meditación de los textos. Cuando se elija un texto, hay que elegir un pensamiento completo. Eviten, no hay un número predeterminado de versículos para la lección. Tienen que evitar hacer lecturas fuera de contexto, ¿sí? Un versículo solito. Pueden hacerlo cuando sean experientes, ¿sí? Porque entonces ustedes van a tomar ese versículo y van a saber de dónde viene, a dónde va, quién lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo, cuáles son sus textos paralelos. Y entonces, este pensamiento completo, es necesario que no sea completo para que no quede distorsionada por una lectura incompleta. Los expertos le llaman a esto perícopa, no capítulo, porque un capítulo tiene varias perícopas. Fíjense ustedes, por ejemplo, si quieren ver esto, vayan al Evangelio de San Juan. Capítulo 1. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan, o Mateo, ahora Mateo que es más rápido, ¿sí? El primer Evangelio. Fíjense ustedes. El capítulo 1 tiene varias perícopas. Tiene la perícopa de la genealogía legal de Jesús, versículos 1 al 17, que seguro todos ustedes se van a saltar en la lección divina porque todo el mundo se aburre con la genealogía, ¿sí? Entonces, y con toda razón del mundo, yo también me aburría de la genealogía, sobre todo cuando yo celebraba misa en la parroquia. Esto es un texto que se lee en los días de Navidad. Entonces, en las misas solemnes, que son las de domingo y las de las grandes fiestas, así que casi siempre estábamos cantando el Evangelio. Y yo, la verdad es que siempre que veía esto decía, Dios mío, el único Evangelio que yo no quiero que llegue para la liturgia, ¿no? Es el Evangelio de las mañanas de Navidad, porque tenía que cantar esa genealogía interminable, ¿no? Entonces, no era por mí, era por la gente que estaba así como, ya terminó, ¿no? Pero están así porque no conocen los nombres y no saben, cada uno de esos nombres es una historia. Cada uno de esos nombres es una historia. Y solo el que conoce la historia de cada uno de esos nombres puede saber cómo Cristo realiza cada una de esas vidas. Y todas esas vidas son figuras de Jesucristo. No es simplemente una línea genealógica de Jesucristo. Esos hombres anteriores a Jesucristo realizaban
en su vida una figura que se perfecciona en Jesucristo, pero hay que saber la historia de cada uno de ellos, ¿no? Hay nombres cuyas historias no conocemos nosotros, Dios lo sabe, pero si Mateo escribe esto es porque sus lectores lo sabían. Bueno, cierro paréntesis. ¿Cuántas perícopas tiene entonces Mateo, capítulo 1? Tiene la genealogía, después tiene el nacimiento de Jesús, y ahí está, 2 perícopas. Capítulo 2, la adoración de los magos, la huida de Egipto, la degollación de los inocentes, el regreso de la Sagrada Familia. ¿Ven? 4 perícopas tienen. Entonces, lo que hay que hacer es elegir una perícopa completa. Eso se llama perícopa, ¿sí? Un grupo de versículos con un sentido unitario coherente. A veces puede, para que tenga sentido, puede llevar 2 o 3 perícopas. Puede ser, ¿sí? Pero después con el tiempo se van a dar cuenta que en una perícopa hay mucho de qué meditar, ¿sí? Muchísimo. Bueno, entonces, así que esto es un pasaje con pensamiento completo. Excepcionalmente podría ser una parte de una perícopa. Podría ser. Podría ser. Lo ideal no es que sea una perícopa, es que sea un pasaje con pensamiento completo, porque a veces estas divisiones de perícopas varían de Biblia a Biblia, ¿sí? Esa es una separación que el editor pone, ¿sí? El editor es lo que pone. En la Biblia que utilizo siempre, que es la Biblia de Straubinger, el Monseñor Straubinger, él hace esa división en perícopas, ¿sí? Así que eso no es que está en el original. Entonces hay que tomar un pasaje completo. Tercera cuestión es, hay que cuidarse de elegir pasajes solo según el gusto del estado de ánimo del momento. Y con eso yo sé que estoy yendo en contra de lo que les dije al principio, ¿sí? Pero lo que les dije al principio acerca de elegir a tener una lista según el estado de ánimo, eso sirve para comenzar cuando somos muy débiles, ¿sí? Cuando somos muy débiles todavía y entendemos, o sea, la religión tiene mucho efecto emocional o sentimental en nosotros, hacerlo según el estado de ánimo puede servir, pero después conviene salirse de eso, ¿sí? Fíjense en la liturgia de las horas, o sea, los textos litúrgicos, toda la vida litúrgica nos ayuda mucho a nosotros, a los que rezamos liturgia de las horas y a los que vivimos enmarcados dentro del ciclo litúrgico, del año litúrgico. Me hablo de los sacerdotes y religiosos en general. Nos pasa que con el tiempo nosotros, bueno, me pasa a mí, no sé si le pasa a los otros, me pasa a mí y a otros amigos míos. Es como que uno ya no está buscando el texto según su estado de ánimo. Si en la liturgia estamos leyendo pasajes de alegría, no importa si estoy yo triste, yo estoy meditando la alegría que me propone Jesucristo. No importa si yo estoy muy alegre, si los textos o el tiempo litúrgico es de penitencia y mortificación, yo adapto mis emociones para que puedan comprender o adaptarse mejor a eso que está allí en el texto, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿eso no es antinatural? No, no es antinatural. No, no es antinatural. Al contrario, es muy humano. Es lo más humano. Lo más humano es que nosotros podamos controlar nuestras emociones. O sea, que nuestra razón, inteligencia y voluntad, entiéndase, domine sobre el apetito sensible. En realidad, eso es lo ideal, ¿sí? Ese es el estado del hombre, digamos así, antes de la caída, donde las facultades superiores dominan las facultades inferiores. Pero eso no es posible al principio, sobre todo si estamos muy acostumbrados a una religión emocional, ¿eh? Entonces, pero les advierto, es necesario cuidarse de eso, ¿sí? Es necesario cuidarse de elegir según el gusto. Hay otros gustos que también tenemos que evitar. ¿Cuáles, por ejemplo? Porque aquí todos los que somos medio así de temperamento, medio racionalista, como yo, como Lupe, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir, no. Vamos a elegir según el orden no sé, de la suma de teología, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Que también hay que cuidarse de ese tema.
En la liturgia nos libera un poco de ese tema porque justamente nos quita la libertad de elegir. Es que es como que Dios a través de la iglesia elige el texto. ¿Sí? Es como que Dios a través de la iglesia me elige el texto. Yo estoy haciendo mucha propaganda del calendario litúrgico, ¿eh? Pero quizá es el más apropiado, sí, pero no es la única vía. Y los santos muchas veces hicieron lección divina a partir de lo que les inspiraba el Espíritu Santo, literalmente. Pero para el que estudia espiritualidad ascética y mística sabe que los guiados por el Espíritu Santo son los que están en el tercer grado de humildad, o sea, los que han ya vencido inclusive los pecados veniales. Así que no sé si alguno de nosotros aquí estamos en ese nivel, ¿no? Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Mientras tanto, somos un poco guiados por la carne, ¿sí? Y la fe va iluminando nuestras acciones, pero se da como un combate interior, ¿no? Pero los santos podían elegir sus meditaciones de otro modo, ¿no? Podían elegir sus meditaciones de otro modo y eso, digamos, se da por su estado, digamos, por su desarrollo místico, ¿no? No se trata tanto del gusto, se trata de tratar de ver qué es lo que Dios quiere decirme, ¿no? Entonces, en todo caso, si uno quiere madurar en esto, procuren ustedes no elegir según el estado de ánimo, sino elegir listas que es como que ya preelijan las lecturas por ustedes. Llámese eso, lista litúrgica, o sea, el calendario litúrgico, o, eh, por ejemplo, decir, voy a hacer la lección divina de un libro completo. Por ejemplo, voy a empezar este año, voy a hacer la lección divina de Mateo. Todo Mateo, 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 hasta terminar Mateo. ¿Sí? Termino Mateo y comienzo con el siguiente evangelista, Marcos, después Lucas, después Juan. O voy a los Salmos, por ejemplo. ¿Sí? Hago todos los Salmos. ¿Comprenden? Bueno, entonces, ese es el punto. De tal modo que no sean nuestros gustos, porque si lo hacemos puramente, puede que me guste, ¿no? Accidentalmente, pero si puramente lo hago por gusto, es posible y quizá muy probable, muy probable que eh, aquello terminemos interpretándonos pésimamente, ¿no? Según las luces de nuestros sentimientos, simplemente, ¿no? Bien, entonces, así que entonces estas son las indicaciones que podemos dar respecto de la selección de las lecturas. Se dan cuenta que no es poca cosa. No es poca cosa lo que nosotros podemos decir acerca de la selección de las lecturas. Sobre todo quiero recordarles, y con esto termino esta breve conferencia semanal, eh, decirles que evitemos la selección de textos, vuelvo a repetir, a recalcar, según nuestro estado de ánimo, ¿sí? O procuremos no hacerlo, ¿sí? Em, si un texto es difícil, una cosa importante, si un texto es difícil, muy difícil, ningún reparo en cambiarlo, ¿sí? Ningún reparo en cambiar el texto. O sea, si van a empezar por Mateo, probablemente les va a suceder que van a tener que saltarse la primera perícopa de la genealogía, porque se van a morir del aburrimiento y se van a quedar dormidos en la lección divina. ¿Está? Entonces van a ir directamente a la segunda perícopa, o sea, al nacimiento de Jesús. Perfecto, súper. Esta perícopa es complicada, no tengo muchas referencias, no puedo hacer muchos paralelismos con ella, no entiendo de qué dice, no tengo, digamos así, comentaristas sobre el texto. Sáltenlo sin escrúpulos, ¿ok? Sáltenlo sin escrúpulos. Después, más adelante, van a volver a ese texto y van a decir, ahora entiendo lo que sucede aquí. Entonces voy a poder leerlo, ¿sí? Confieso yo, sin ningún escrúpulo, sin ninguna vergüenza, que muchos años me salté las genealogías de los primeros capítulos de, de, la, de los evangelios, porque no entendía. Ahora entiendo varios.
Sé de varios personajes, no de todos. Entonces siempre tengo que estar volviendo y decir, ahora conozco la historia de esto, ¿sí? Este tema de la genealogía es una cosa muy típica en la literatura antigua porque es la lista de los héroes, ¿sí? Que hacen a un hombre. Por eso en la Ilíada uno tiene la lista de los héroes que fueron a Troya. Por eso después Hesíodo hace una lista de los dioses y sus descendencias y sus ascendencias y cómo vienen unos de otros, ¿no? Bueno, esa lista es la lista en la Ilíada de los guerreros que fueron a Troya es también una lista que todo el mundo se salta porque es aburridísima, pero esa lista en realidad lo que es una lista muy honrosa. La gente, incluso algunas ciudades pagaban a los poetas para que en sus versiones aparezcan sus ciudades, ¿sí? Entonces, eso ayuda a entender un poco por qué es importante esta lista de nombres, ¿sí? Estos nombres son muy importantes aquí porque indican tipos que se realizan después en Jesucristo, ¿sí? Tipos, tipo y antitipo, estas figuras de Jesucristo. Una última cosa, una última indicación sobre la lectura. ¿Conviene leer todos los días un texto distinto o conviene hacer durante una semana un solo texto? Bien. Mi maestro, que me enseñó a hacer lección divina, me decía lo siguiente. Mira, cambiar, porque al principio yo protestaba, porque nosotros, estando en el seminario, no vayan a pensar ustedes que los seminaristas son una maravilla de la intelectualidad católica desde los primeros años. Uno es mega burro hasta terminar. Después se da cuenta de lo que tiene que estudiar. Entonces, al terminar el seminario, ahí recién uno, sí, toma en serio la cosa, sabe por dónde ir. No vayan a pensar ustedes que uno sabe mucho por estar ya en el seminario así de forma como con la varita mágica, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Hacíamos lección divina y eh, entonces el padre nos forzaba, nos torturaba a hacer todos los días lección divina del mismo texto, toda la semana. Y nosotros hacíamos al revés. De hecho, hasta ahora mismo yo estoy haciendo esto que no les aconsejo. Yo les aconsejo hacer distinto. Él me pedía nos pedía a nosotros que hiciéramos del lunes hasta el domingo, del lunes hasta el domingo, la lectura de este domingo. Entonces, hoy, anteayer, ayer y hoy yo estoy haciendo la lección divina del texto del próximo domingo, ¿sí? A los laicos les conviene en realidad tomar el texto del domingo con una buena homilía, que si no la encuentran en su parroquia pueden buscar en internet, que hay muchos buenos predicadores por ahí. Escuchan ese texto, ese comentario, y durante esa semana, a la luz del texto de cada día, van iluminando con otros textos. Entonces van teniendo ustedes lecturas paralelas, ¿me entienden? Entonces, hoy voy a misa, hoy domingo voy a misa, escucho la homilía. Entonces, hoy comienzo a hacer mi lección divina del Evangelio de este domingo. Mañana del domingo anterior, pero con otras lecturas que van haciéndole el paralelo. Pasado mañana del domingo anterior otra vez. Y así hasta el sábado. Y cerramos el sábado con la lección divina, con la última lección divina. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Esa es mi recomendación para los laicos en general. Los sacerdotes pueden hacer esto porque ayuda a preparar la homilía de paso. No la va a preparar al principio, sino que entonces él puede hacer el lunes, toda la semana, medita o hace lección divina del Evangelio del siguiente domingo. Bueno, entonces eso era terrible para nosotros porque nosotros no teníamos, estábamos volados, como decimos en Paraguay, volados en la lección. O sea, no sabíamos qué pensar. Así que si ustedes hacen la lección divina y dicen, ¿cuánto tiempo tengo que hacer lección divina? 45 minutos. Bueno, empezá con media hora. Media hora para un inexperiente le va a parecer como una eternidad, ¿sí? Probablemente va a salir trepando por las paredes y va a mirar el reloj todo el tiempo. No se preocupen, eso está incluido en el menú. Entonces, lo que tienen que hacer es quedarse la media hora, aunque la mente se le quede en blanco. Después, al cabo de una semana, se les va a activar. Esto es como en el gimnasio, ¿eh? La primera semana te duele todo, no quieres saber de nada, y después te vas haciendo más fuerte. Así mismo funciona con la lección divina. Después uno ya no lo quiere dejar porque dice, estoy pillando un montón de cosas aquí. Así funciona. Bueno, entonces,
uno puede hacer media hora eso. Empieza con media hora, aunque no se le ocurra nada. Lo ideal es hacer todos los días. Si no se animan, si les parece que es muy atrevido, entonces todos los días pueden ustedes tomar un texto un texto diferente, ¿sí? Pero al cabo se van a dar cuenta de que no hace falta hacer eso. ¿Sí? Después les voy a dar las herramientas, algunas herramientas para la lección, ¿sí? Van a ver ustedes, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bien, entonces, ese es un consejo respecto de la selección del texto. Si uno realmente no aguanta más y tiene la tentación de dejar todo, puede hacer cada día la lección divina de un texto diferente. Pero así no se mantengan por más de 6 meses, ¿sí? Después, lo ideal es profundizar. Yo les voy a decir una cosa. Yo, cuando llegue el fin de semana, con pesar, cambio de texto. Y durante 7 días ya estoy haciendo la lección divina de un mismo texto. Con pesar, cambio de texto. Entonces, y no soy allá demasiado místico, ¿eh? No soy nada místico, quiero decir, mejor dicho. Eh, pero, pero Dios nos da luces y nos responde, ¿eh? No vayan a pensar que Dios nos responde. Dios sí responde. Si me responde a mí, que soy un pobre pecador, a ustedes les va a responder seguro que también, que no son mucho mejores que yo. Son tan pecadores como yo, entonces no se preocupen. Estamos todos en la misma, señores, no se preocupen. Dios les va a responder. Solo que hay que insistir. Hay que insistir. Bueno, entonces, hasta aquí. A ver, preguntas. Explicar los tiempos litúrgicos. Bueno, eso sería, bueno, los tiempos litúrgicos, ¿qué son? Cuaresma, Pascua, tiempo durante el año, Adviento, Navidad. Esos son los tiempos litúrgicos. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son los tiempos litúrgicos? No voy a dar aquí una charla larga, eso es otra conferencia. Si van a seguir los tiempos litúrgicos, vayan a una librería católica y consíganse un calendario litúrgico, ¿sí? Un calendario litúrgico. A ver si tengo aquí. No sé cómo es posible que no haya preparado el calendario litúrgico. La mayoría de los católicos siempre lo tienen. Ya les muestro. Justamente por la lectura diaria, es la lectura de la misa. Entonces aquí tengo un calendario litúrgico que es de la Conferencia Episcopal Paraguaya, ¿sí? El orden de la misa nueva, ¿sí? Bueno, entonces, y cada país tiene su propio. Y también pueden buscarlo en Internet. En Internet hay calendarios litúrgicos gratis. Descarguen la aplicación y ya tienen ahí el Evangelio. ¿Cuál puede ser? A ver, los que yo uso son Ipieta, por ejemplo, muy útil, y Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. ¿Sí? Y Pieta, así mismo como suena. Eso tiene las lecturas de cada día. ¿Sí? Ahí les pongo en los comentarios. Bueno, con eso ya tienen ustedes las lecturas de cada día y van a ir, incluso tienen el calendario litúrgico. ¿Sí? Bueno, bueno, dice Guadalupe, bueno, hasta aquí la pregunta. Ahora voy a pasar a conversar con los alumnos en la clase privada, ¿sí? Entonces, para los que están asistiendo a este video, en la grabación, pueden hacer parte de nuestra comunidad en formacioncatólica.org, entrando a nuestro sitio web, formacioncatólica.org. Allí pueden ustedes suscribirse a uno de nuestros grupos, donde pueden recibir actualizaciones diarias de artículos, selecciones de textos, temas, homilías diarias, comentarios del Evangelio, y también pueden hacerse alumnos de nuestro grupo de alumnos, donde pueden recibir indicaciones de cursos y guía de profesores y la mía, ¿sí? Para que puedan ustedes siempre estar unidos a lo que en la iglesia siempre se ha enseñado, se ha creído por todos, siempre y en todas partes, que esa es la tradición católica. Así que les agradezco mucho de habernos acompañado hoy y ahora les voy a dar la bendición y luego ya paso a la sala privada.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Dios les bendiga hasta la próxima clase en vivo.